Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, le cuento que invitamos a un panel de economistas para analizar cuál es la coyuntura económica que estamos viviendo y trazar las perspectivas de la economía para los próximos meses. Si da para el año. Para hacer una perspectiva anual sería fantástico. Les presento a Fausto Espotorno, es economista, es director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados. Un gusto, Fausto, que estés nuevamente en el programa. Aldo Abraham, usted lo conoce también, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias, Un gusto estar Aldo. Aquí. Y el señor Mariano Fernández, el doctor Mariano Fernández, secretario académico del Departamento de Dirección de Empresas de UCEMA. Muchas gracias. Un gusto que estés acá, Mariano. Gracias a los tres. Bueno, lancemos las preguntas. Como les decíamos antes de empezar, vamos a analizar todos los temas que hacen al tema económico. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes de la economía y de la política gradualista que está llevando a cabo o trazada por este gobierno? A ver, hay que tener en cuenta esto. El gobierno empezó ya pensando en una política gradual. En ningún momento se pensó en hacer algún shock, excepto en el tema del cepo y arreglar con los holdouts. El resto fue todo gradual. El problema del gradualismo es que cuando se te presentan problemas, porque pasan, porque una cosa es lo que vos planeaste antes de ser gobierno y otra cosa es lo que planeaste en el gobierno, tenés dos opciones. O me vuelvo más gradualista o hago alguna política un poquito más agresiva. Y la verdad es que el gobierno cada vez se tira más al gradualismo. Y uno ve que los programas económicos han ido gradualizando aún más. El programa fiscal era uno originalmente y después se gradualizó. El programa monetario de inflación, las metas inflacionarias eran una y después se gradualizaron. Y en realidad en los hechos está volviendo a gradualizar todo de nuevo porque ya la inflación no va a ser 15, ni 12, ni 15, probablemente 20, pero bueno, eso se pospone todo. El gobierno, por ejemplo, está encontrando ahora más dificultades para colocar deuda afuera, entonces toma deuda localmente y eso gradualiza más las cosas, entonces más atrás queda el tema de la inflación. Y lo que vemos es que el gradualismo se gradualiza aún más. Y un punto, por ejemplo, en esto se quedó reflejado este año, el tema de las reformas. Supuestamente el 2018 iba a ser un año de reformas y la verdad es que no está pasando más nada. Más allá de la reforma del mercado de capitales que queda dando vueltas y el blanqueo laboral. Bueno, recién comienza 2018, no seas tan cruel. Recién empieza. Sí, yo no creo que avance mucho más. Que se avance más. Yo creo que ahora ya se pusieron prueba las elecciones. ¿Ah, sí? Y lo que quedará los ajustes tarifas. Yo tenía esperanza de que algo saliera. Aldo, no, yo creo que ya no. Aldo, ¿vos qué pensás? Yo creo que el gobierno se autoimpuso restricciones en función de esto que ellos dicen que la gente no avalaría un paso más rápido, ¿no? Y también creo que ahí hay un error que quizás es no ver que el gradualismo no son todos beneficios. También tiene costos, ¿no? Uno de los costos que tiene, lo acaba de mencionar Fausto, y es el siguiente. Este gobierno recibió un país, un gobierno, un Estado casi quebrado y un Banco Central casi quebrado. O sea, estábamos al borde del precipicio y a punto de caernos. Y el gradualismo lo que significa es que de ese precipicio nos vamos alejando muy de a poquitito, muy de a poquitito. O sea que cualquier crisis que pudiera venir es un viento externo que nos tira adentro del precipicio. El otro costo que tiene este gradualismo es que todavía le estamos pidiendo a nuestro sector privado, a nuestro sector productivo, que tire de una carreta con un enorme monstruo e inútil atrás y queremos que corra. Y no va a correr, con que camine, agradezcámosle. Lamentablemente eso implica que vamos a estar creciendo a tasas de 2,5%, 3%, no más que eso, cuando la Argentina está en condiciones de crecer a 4 o 5% porque está lejos de su potencialidad de producción, ¿no? Y a partir de ahí uno lo que debería preguntarse es, ¿gradualismo cuál? Porque acá el problema es que es el gradualismo en el hacer. Yo soy partidario del shock en el hacer y del gradualismo en cuidar a la gente que pueda verse perjudicada por el hacer, ¿no? Entonces,
Yo lo que plantearía, por ejemplo, en términos del Estado, es nosotros hemos dejado durante décadas, los argentinos, que los políticos construyan un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. Sí. Y nosotros necesitamos y tendríamos que estar demandando un Estado que nos sirva a nosotros, a los ciudadanos, y que podamos pagar. Entonces, yo creo que eso debió haberse hecho de shock. Pero el shock ya debió haberse ¿cuál hecho. Sería el shock en el Estado? Armar, cortar, por ejemplo, el tema de el empleo público, reducir de un día para el otro. Sacar un montón de gente que hoy pone un sellito simplemente porque tiene que justificar que está sentado en un lugar y que nos complica la vida a todos. No solamente hay gente que por ahí esta gente no cumple un rol y también uno debería sacarla. Ahora, una vez que vos tenés el Estado que le sirve a la gente y que no le complica la vida, claramente ha quedado un montón de gente sin un asientito en ese Estado. Ahí es donde vos tenés que usar y aplicar la deuda. Usar la deuda para pagar los costos de poder reinsertar a esta gente en el sector productivo, ya sea con subsidios, indemnizaciones, lo que sea necesario. Porque así, por lo menos vos, al final te endeudaste, pero tenés un Estado que nos sirve a todos. En cambio, ahora nos estamos endeudando para tener más o menos el mismo Estado que teníamos hace 3 años. ¿Cuál es el beneficio? Después vamos a hablar de la deuda, muy interesante. Pero siguiendo la idea de Aldo, Mariano, ¿vos pensás que el pueblo, la gente, como quieras llamarlo, avalaría, como para utilizar la palabra que usó Abraham, avalaría un ajuste o una reforma más acelerada, menos gradual? A ver, yo creo que el gobierno cometió 2 errores. El primer error fue cuando ganó la elección y tenía un caudal político para poder implementar reformas importantes, en las cuales muchas veces no necesitaba el Congreso. Es decir, el poder del Ejecutivo era suficiente como para comenzar a esbozar reformas administrativas dentro del Estado. La respuesta a eso fue ampliar el número de ministerios y ampliar el número de cargos, con lo cual corrió en el sentido equivocado. Es cierto lo que dijo Aldo de la herencia recibida. No fue comunicada la herencia en forma clara. Creo que debería haberse explicado a la población efectivamente la situación de crisis que vivía la Argentina y se subestimó eso. La otra oportunidad fue ahora cuando volvieron a ganar las elecciones. Eso me lleva a mí a preguntarme si efectivamente tienen convicción reformista o no, y si en el fondo lo que quieren hacer es avalar de alguna manera la política de los años anteriores, pero maquillada de otra forma, es decir, con mejores modales o con mejores formas. No tengo esa respuesta creo que la tiene el gabinete, ¿sí? Y la tiene el presidente de la República, porque esencialmente en Argentina no ha cambiado nada. Cuando después veamos y revisemos los indicadores, lo que vamos a encontrar es que hay cambios cosméticos, pero no hay cambios estructurales que determinen una estructura permanente de cambio del gasto, de la estructura fiscal, de la estructura impositiva. Bien. Interesante, me quedo pensando, estos cambios que vos tuvieses hecho en los primeros meses de cuando asume Macri, ¿a qué te referís concretamente? Y en primer lugar se podría haber reducido el número de ministerios, ¿sí? Iniciar con un equipo de trabajo mucho más pequeño. Es mucho más fácil trabajar con 7, 8, 9 personas manejando ministerios, sino con la cantidad de ministerios que se nombraron. Coordinar acciones y decisiones es mucho más sencillo en una mesa chica que en una mesa más grande. Por otro lado, tendríamos que haberse impulsado una mayor independencia del Banco Central, y ahí tuvimos serios problemas, ¿sí? De reputación en términos del Banco Central. Podríamos haber implementado mejor y coordinado mejor las decisiones fiscales, ¿sí? La idea del principio de bajar las retenciones al sector agropecuario, coordinarlas con ajustes en el gasto. Bueno, creo que el punto central estuvo en el gasto no se tocó, ¿sí? Y ese fue un error grave. Un error grave. Bueno, nos vamos ahora a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café.
y las cosas bien equilibradas. Porque en la Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Fausto Espotorno, con Aldo Abrán y con Mariano Fernández sobre las perspectivas económicas de la Argentina, la coyuntura. Empezamos por ahí. Tal cual. Bueno, para cubrir el déficit hay emisión y endeudamiento. Sí. Un poco vos sugeriste o dijiste sin sugerir que la política de endeudamiento no es la más acertada. No, a ver, lo que digo es esto. Primero, separar el tema fiscal en dos problemas diferentes. Sí. Un problema es el tema del déficit. El problema del déficit es un problema financiero. Tengo que conseguir a alguien que me lo pague. Sí. Y después es otro problema más grave, que es el problema del gasto, del tamaño del Estado. Con un gasto tan grande es un problema económico, porque vos podrías tener el mismo gasto y no tener déficit, pero la economía crecería mucho menos. O podrías tener el mismo déficit con un gasto más bajo y tendrías alto crecimiento, pero seguirías teniendo problemas financieros. Entonces ahora, cuando vos vas a la hora de financiar el déficit fiscal, te encontrás con que el problema se lo trasladás al sistema financiero, monetario, cambiario, de alguna forma. A alguien se lo trasladás. El Estado tiene tres formas de financiar el déficit. O emite deuda local y altera todo el mercado crediticio local, o emite deuda externa y altera el mercado cambiario, o emite pesos y altera el mercado monetario y la inflación. Entonces, en realidad, lo que te encontrás es después al Banco Central tratando de hacer malabares entre estas tres cosas. Entonces, compra algunos dólares y emite pesos en consideración, pero deja dólares en el mercado, con lo cual el tipo de cambio se te aprecia. Esos pesos que emite los rescata con Levax, en parte, no todos, y altera el mercado crediticio. Entonces, termina alterando los tres mercados, porque tenés un problema fiscal tan grande, sí, que no lo podés dejar todo en el mercado cambiario. Sí, igual, perdóname, no quiero simplificar la respuesta, sí, porque estás dando una respuesta muy buena, pero para el pueblo en general, sí, el temor es el endeudamiento. Claro, porque bueno, la gente dice, estamos muy endeudados, cuidado, sí, porque ya se nos vino esa, claro, esa roca en la cabeza hace unos años. La deuda es la consecuencia del déficit. No está, no hay otra forma. La única alternativa a la deuda es la inflación, pero también, te imaginas que si dejáramos correr más la inflación, también sería un problema. Entonces, en realidad, son consecuencias, son la fiebre. La enfermedad es el déficit, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Y te diría que, de fondo, la enfermedad real es el gasto. Claro. Vos tenés un gasto que es infinanciable, lo cual te genera déficit, lo cual te genera deuda o sí, inflación, o cualquier combinación que quieras. Y es el lugar más difícil donde meter la cuchara, digamos. El gasto es el lugar más complicado para recortar, ¿verdad, Aldo? Sí, por ahí, por eso yo hace un rato lo que comentaba es que, dado que tenemos que cubrir un problema financiero, yo hubiera tratado de cubrir ese problema financiero resolviendo los problemas, ¿no? Porque lo que está pasando es que seguimos teniendo un Estado excesivamente grande. De hecho, todo lo que se ha recortado de gasto hasta finales del año pasado ha sido a los subsidios para las tarifas de servicios públicos. Sí. Con lo cual, ni siquiera ese ajuste lo hizo la política. Claro, lo hicimos nosotros, porque a nosotros nos hicieron ajustar, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente injusto. Por otro lado, eso yo creo que también depende de nosotros, los argentinos, que cada vez que sale un político y dice no al ajuste, aplaudimos, deberíamos llorar, porque eso quiere decir que ellos no van a hacer el ajuste, lo vamos a hacer nosotros y nuestra familia, ¿no? Pero eso no lo entendemos. A mí me hace gracia, el otro día leí un informe
de la parte que llaman racional del Partido Justicialista, ¿no? Que decía que estaban horrorizados porque estaba acumulándose mucha deuda. Ahora, vos le llegás a plantear algo de reducir el gasto y se arma un caos. Es otro ¿no? tema. Aldo, No es otro tema. O sea, un gasto, como dijo Fausto, o se paga. ¿Con más impuestos? ¿Queremos pagar más impuestos? No. ¿Queremos que se endeude mucho la Argentina? No queremos. ¿Queremos que haya más inflación? Que es la otra forma de pagar. No, no queremos. ¿Queremos que nos saquen el crédito a todos nosotros para financiar el Estado? Tampoco queremos. Bueno, entonces hay que bajar el gasto, porque si no, ¿cómo lo pagás ese gasto? Y esa es la parte que por ahí la gente no está entendiendo, ¿no? Sí, ese es el problema. A todo esto, como tras llovido mojado, dijiste algo que lo conversábamos con Raúl y que nos había preocupado, que se aproxima, unas declaraciones tuyas, ¿no? Se aproxima una crisis mundial y la Argentina debe estar preparada para eso. Y no estamos bien, ¿no? Para recibir otro cachetazo. Contanos cuál es el análisis que estás viendo. Hoy, como decía hace un rato, estamos muy cerca todavía del precipicio porque nos hemos ido alejando muy de a poquitito. Todavía tenemos un Banco Central que es insolvente, más solvente que antes, sí, pero sigue siendo insolvente. Tenemos patrimonialmente, tiene patrimonio negativo, bien contabilizado, así que tenemos un Estado que necesita un enorme endeudamiento, o sea que no estamos en condiciones de aguantar una crisis internacional ni ahí. Pero la crisis y ahí el problema se genera. Sí, y hoy el problema es que yo veo que en el mundo los bancos centrales, particularmente liderados por la Reserva Federal, se están comportando como se comportaron desde el 2001 hasta el 2007, cuando estalló una crisis internacional, generando excesos de liquidez que lo que van haciendo es inflar burbujas. Después le ponemos nombre, cuando estalla la primera burbuja le ponemos crédito hipotecario. En realidad el origen siempre es el mismo, generar mucha más liquidez de la que puede aguantar el mercado, inflando burbujas, obviamente siempre por algún motivo, por ahí regulatorio, como fue en el pasado con lo de las crisis hipotecarias. El canal que lleva a una determinada burbuja es más grande y entonces la llena más rápido y es la primera en estallar, pero automáticamente que estalla una, estallan todas. Y ese día que estalle la burbuja, si es que estalla, porque la Reserva Federal está tratando de evitar que eso suceda, está tratando de desinflar las burbujas, yo no la veo bien encaminada, pero está tratando, hay que reconocerlo. El día que eso suceda, yo lo que creo es que nosotros deberíamos estar precavidos y haber armado previamente una red de seguridad con créditos contingentes. Eso ya ha pasado, lo ha hecho la Argentina, lo ha hecho México, se arma con organismos internacionales, ¿sí? Y también se arma con bancos centrales de países desarrollados, que a uno le puede llegar a aparecer, por ejemplo. Y también con bancos comerciales, porque una cosa que uno tiene que pensar es en este famoso dicho que es que los bancos te prestan el paraguas cuando hay sol, ¿sí? Hoy hay sol, entonces hoy nos van a querer prestar. El día que se les declare la tormenta, olvídate, vamos a hacer un montón buscando paraguas y un solo paraguas peleándonos, nos vamos a tener que matar. Pero la liquidez es muy grande, la liquidez que hay a nivel mundial. Por eso es que hoy no lo pueden llegar a prestar. El problema es que esa liquidez está justamente sembrando el auge que después se va a volver una crisis al estallar la burbuja. Sí. Es lo que pasó en el 2008. ¿Algún dato Mirá, que te asuste? Les recuerdo, sí, todos los mercados hoy, todos los mercados deflactados están muy por arriba, o sea, quitada la inflación, están muy por arriba del pico que lograron en el 2007. Y estratosféricamente. Eso lo saben. En la última reunión hubo un llamado de atención acerca de las tasas de interés y de la posibilidad, a través de un cronograma muy lento, de iniciar una suba de tasas de interés. De hecho, ya empezó la suba de tasas de interés. Mira, todo el mundo piensa, ¿no? O cree, yo no soy de esos, ¿sí? Pero todo el mundo cree en el mundo que lo que generó la crisis fue el crédito hipotecario del sector inmobiliario, ¿sí? Sí, en Estados 2008. Unidos, ¿sí? Hoy los precios en Estados Unidos, quitada la inflación, son más altos que en ese momento. Y se supone y se supone que quien se quemó con leche ve una vaca que llora. Sí. ¿No? Bueno, las acciones están con price earnings del orden del 25 o 26 años. Entonces, cuando históricamente tiene que estar entre 18 y 20, ponerle 15, 20. Bien. Vamos a otro corte, Raúl, y cuando volvemos el problema local, ¿no? Que nos preocupa, inflación, y así charlamos sobre eso. Ya volvemos, no se vayan.
Nosotros somos de acá, como vos, y ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, los mismos valores. Por eso creemos que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Nativa Seguros, impulsamos tus valores. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar, para tu auto y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acércate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pool Económico, estamos hablando con economistas, con Fausto Espotorno, Aldo Abraham y Mariano Fernández. Raúl. Mariano, tema inversiones. Vos viste lo que dice la gente, pero ¿cómo nos llueven inversiones? ¿Cómo puede ser que, no la gente, los periodistas sobre todo, cómo puede ser que no haya miles y miles y miles de millones de dólares entrando día por día a la Argentina? ¿Cómo puede ser? Bueno, una de las promesas de gobierno era esa, la lluvia de inversiones. En realidad la lluvia de inversiones vino, pero para financiar al gobierno, al sector público. Esencialmente creo que acá hay que volver a lo que recalcaba Aldo Abraham. El tamaño del Estado es tan grande, la presión impositiva es tan poderosa sobre el sector privado, que hace que hoy invertir en Argentina sea poco rentable, con lo cual no es un país agradable para poder invertir. Sumado a los desequilibrios crecientes que ha tenido Argentina a lo largo del tiempo, que determinan que haya cambios en la rentabilidad no esperada y por lo tanto haya tasas de descuento muy altas. O sea, no nos condena solo el pasado, sino también el presente. Y sí, porque es una continuación de la historia económica argentina. Es decir, hasta que no exista, no haya un cambio estructural en Argentina que determine una menor presión del Estado sobre el sector privado, creo que la inversión no va a crecer y solamente va a haber inversión en aquellos sectores que estén guiados por el Estado. Correcto. Que tengan precios regulados, por ejemplo. Y en ese sentido las señales no han sido nada buenas. Vos fíjate, sacaste una reforma tributaria que con el objetivo era que vamos a bajar la carga tributaria para las inversiones, etc. Y lo primero que hacen después de la reforma tributaria es poner un impuesto a los que invierten del exterior. Entonces las señales... Sí. apagaste cualquier optimismo que había. Es un impuesto bastante alto, por cierto. Sí. Claro, es una economía que se llama inconsistencia temporal, donde el óptimo hoy es diferente al óptimo de largo plazo. Argentina tiene en casi todos los sectores un problema de inconsistencia temporal. Vivimos arreglando problemas con parches sin arreglar el problema de largo plazo. Una cosa que quiero aclarar. Y eso es la seguridad jurídica. Bueno, exactamente, sí. Y es lo que se necesita para que inviertan. Pero cuando solemos hablar los economistas, y yo creo que eso es lo que motiva el error en los medios, que uno escucha usualmente esto de cuándo vienen los inversores externos, es que en realidad los que más invierten en la Argentina son los argentinos, con plata de argentinos. En realidad, ni aún en los momentos en que efectivamente llovieron inversiones en la Argentina, más del 20% vino de afuera. O sea, para que la gente se dé una idea. O sea que acá el problema es que nosotros no creemos en la Argentina. Cuando hay fuga de capitales, nosotros sacamos los capitales, no los extranjeros. Los extranjeros en todo caso nos los traen, pero nosotros los sacamos. Son cientos de miles de millones de dólares que están afuera porque nosotros los sacamos y pretendemos que alguien venga a invertir acá. Empezamos mal, más cuando
vos empezás a plantear esto de achiquemos el Estado porque es la única forma de bajar los impuestos, pero te dicen no, a mí bájame los impuestos, bajale a la gente los impuestos, ¿no? Al trabajador, porque es verdad, cualquier trabajador que no pague impuestos a las ganancias, pero esté en blanco, trabaja más o menos la mitad del mes para el Estado, ¿no? Para que Sí, y después terrible, no se queje de que terrible. no le alcanza el sueldo, porque es por eso, usted decidió mantener al Estado, ¿sí? Antes que a su familia. Ahora, segundo, cuando te dicen eso, ¿por qué no pagan las empresas entonces en vez de los trabajadores? Claro. La Argentina está en el puesto 21, quiero decir, entre los países que más exprimen con impuestos a sus empresas. Y creo que Conclusión, en América Latina está el número 1. y probablemente ya debemos haber pasado a Brasil, que siempre fue el número 1. O sea que hay 168 países en el mundo Qué desastre. que le prometen a los inversores argentinos Sí. y a los inversores extranjeros tratarlos mejor. Y nosotros esperamos que ellos vengan a poner la Vengan plata acá. acá. Debe ser porque hacemos buenos asados, porque otra Bueno, cosa eso es un no se me factor. ocurre. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, un tema porque ya nos quedamos sin tiempo y es el tema de la inflación. ¿Cómo lo están viendo? La realidad es que no baja lo que sería deseable y todo el mundo, digamos, las expectativas de un control de la inflación cada vez quedan más Bueno. lejos. ¿Cómo lo ven ustedes? Eso volvemos al tema del gradualismo original. Sí. El programa se volvió tan gradual que lo que se logró fue evitar que las tarifas y el dólar, Sí. todo el acomodamiento que hubo en tarifas y dólares se trasladaron a los precios. Porque tenemos la misma inflación que en el 2015, pero con las tarifas y el dólar corregido. Y eso es lo que se logró, se evitó que subiera. Igualmente, aún hablando así, yo creo que para el año que viene probablemente ya sin las tarifas empiece a ceder un poco más a la inflación. Y probablemente este año también. Pero todo muy gradual, porque es la palabra que domina esta economía. Aldo. Sí, para mí Y lo Mariano. más importante es tener en cuenta que acá no hay metas de inflación. El objetivo central del Banco Sí. Central es licuar todos los problemas que bien explicó Fausto, genera tener un Estado excesivo, ¿no? Yo voy a ser más duro, digo, la inflación no va a bajar, No el baja. esquema de metas de tasa de Sí. inflación no es adecuado para bajar la inflación cuando hay problemas de credibilidad en el Banco Central y en el sector fiscal. Eso implica que, es cierto, es lo que decía Aldo, el impuesto inflacionario es una herramienta más que está usando el Estado para poder financiarse. Y de alguna forma es voluntaria, porque Bien. si fuera la voluntad del poder político hacer otra cosa, tocaría el gasto. Bien. Me encantaría seguir, pero la música quiere decir que no fuimos. Bueno, Muchísimas gracias, gracias a los tres por estar en el programa. Nos vamos, Raúl. Lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Chau.